Entonces, cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, estamos hablando de la bendición de Jehová para nuestros tiempos. En el Nuevo Testamento, Jesús habló que esta bendición de Jehová es el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo es la respuesta a todas nuestras oraciones, todo lo que hay en nuestro corazón, todos nuestros deseos. Muchos de nosotros a veces tenemos muchas peticiones. El derramamiento del Espíritu Santo no solamente contesta la petición que hay en tu corazón, una de las peticiones, sino que contesta a todas las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Entonces en la Biblia a veces se habla sobre, dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. También a veces habla sobre tener un deseo en el interior, algo que queremos que Dios conteste a nuestro favor. Entonces muchas veces la Biblia describe pedir bien, también describe pedir y al mismo tiempo pedir mal. O a veces pedir y Dios dice que no, o a veces Dios dice como esperen, un stand-by. Entonces Jesús nos lleva como, resume todo y nos dice, hijos míos, ustedes quieren recibir una respuesta siempre positiva de Dios, un sí de parte de Dios, y nos va a decir cómo pedir de tal manera que podamos recibir siempre la respuesta de Dios. Por eso que le estoy diciendo, el derramamiento del Espíritu Santo es no solamente la respuesta, sino es la buena respuesta a todas tus oraciones. Entonces, Dios quiere que pidamos, pero que pidamos bien. Entonces, en Mateo 7, versículo 11, y en Lucas 11, versículo 9, y Mateo 7, versículo 7, en estos dos pasajes es lo mismo, y Jesús está explicando qué era lo que pedía Jesús, de tal manera que el Padre siempre le respondía positivamente. O sea, que Jesús oraba y Dios siempre contestaba sus oraciones. Entonces vemos que Jesús nos enseña a pedir bien. Entonces podemos pedir bien, podemos pedir y no recibir. También podemos pedir y Dios nos dice que no. También podemos pedir y Dios dice, esperen un momento y después les doy la respuesta. Y la última es pedir y no recibir. Porque dice la Biblia, porque dice que pedimos mal para los deleites de nuestra propia vida. O sea, que significa que a veces pedimos, pero eh, ni nosotros somos bendecidos, ni otra persona tercera es bendecida. Entonces Jesús nos dice en Lucas 11:9, dice, yo os digo, pedid y se os dará. Esa es una, dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá la puerta. Ese es como cuando dice Apocalipsis 3:20 y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Estos son como etapas de diferentes tipos de oración. A veces Dios quiere que pidamos, pero hay que saber qué podemos pedir, algo bueno, que Dios conteste esa oración. Por ejemplo, Jesús dice hay que pedir bien, que la palabra bien, que es la que le estaba mencionando, en hebreo es la palabra tov, T-O-V. Cuando dice el Salmo 23, dice, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces cuando el bien y la misericordia vienen, dice, podemos morar en la casa de Jehová todos los días. Entonces la Biblia sí nos enseña que a veces podemos pedir bien, a veces podemos pedir eh, feo, o algo que simplemente no nos lleva, como que un no, y podemos pedir a veces mal, como el bueno, el malo y el feo. Entonces, a veces podemos pedir mal, porque dice que pedimos para nuestro deleite. Entonces Jesús nos va a decir
¿Qué es lo que el Padre le agrada tanto que va a contestar a todas nuestras oraciones? Por eso que le estoy diciendo, el derramamiento del Espíritu Santo es la respuesta a todas nuestras oraciones, pero son buenas peticiones. O sea que orar por esto es bueno, que puede estar 100% seguro que el Padre lo va a contestar. Entonces aquí vemos en Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces Jesús nos está diciendo que pedir bien, ¿qué es pedir bien? Es pedir al Espíritu Santo. O sea, toda persona que dice, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo necesito el Espíritu Santo, tiene 100% asegurado que Dios va a responder esa oración. Por eso que le estoy diciendo, el derramamiento del Espíritu Santo es la respuesta buena a todas tus oraciones. Tú quieres que Dios te conteste, tú quieres ver que Dios se manifiesta a tu vida, pidan esto. Esto Dios, el Padre Celestial es tan bueno que eso es lo que Él realmente quiere dar. Las demás cosas van a venir por añadidura. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo es la oración principal y todas las otras peticiones que tú tienes son añadidura, ya sea provisión, salud, sanidad, milagros, prodigios, maravillas. Esas son las añadiduras. Esas son las añadiduras. Y a veces nosotros nos concentramos en pedir las añadiduras. Entonces Dios quiere como que pongamos en orden qué son las cosas primordiales para Dios. Porque pedir esto es literalmente pedir algo que tiene que ver con el primer mandamiento, que es amar a Dios. Cuando pides por el derramamiento del Espíritu Santo, estás estableciendo el primer mandamiento de amar a Dios, que es el Shema Israel, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu tiempo. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Esta es otra versión, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, al que llama se le abrirá. El 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿ven? Si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, siempre está hablando, fíjate que este contexto siempre está hablando de padres e hijos. La paternidad de Dios, el Padre, y el Padre quiere darle algo a sus hijos. Dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, ven que aquí Jesús nos está diciendo que podemos pedirle a Dios algo que sea bueno, que Dios siempre va a contestar, siempre, 100%. Uno, dice, al Espíritu Santo. Pidan el derramamiento del Espíritu Santo. Después dice dos, dice, dar buenas cosas a los que le pidan. Esas son las añadiduras. Pero primero concéntrate en el derramamiento del Espíritu Santo y después te concentras como segundo punto en las añadiduras, en las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, esos deseos. Como el pastor Luis estaba predicando en estos días, dice, así procede el corazón del hombre. Entonces David tenía en su mente, en su corazón, dice, yo moro en una buena casa, pero la casa de Jehová es como un tabernáculo, telas. Y David pensó, dice, voy a hacer una casa de Jehová, un templo físico, un edificio. Después dice que Dios habló al profeta Natán y se acercó a David y dice que Dios hizo un pacto con David solo por tener un pensamiento, un deseo en su corazón para que Dios tuviera una casa. Pero Dios le dice, David, yo no necesito una casa, pero lo que tú sí necesitas es una casa. Entonces dice que Dios hizo una casa para David, o sea, un linaje de reyes, y a través de ese linaje, de sus descendientes, dice que iba a venir el Mesías hasta llegar a Jesucristo el Mesías, y que Dios iba a establecer el trono de David para siempre, y un hijo de él lo iba a
se iba a sentar en él para gobernar Israel y todas las naciones de la tierra. Eso es lo que va a hacer Jesucristo. Él es el hijo de David que recibió esa promesa. Pero Dios nunca dijo nada sobre hacer una casa para Dios, física, un templo. Dios nunca dice, yo no necesito un templo. De hecho, soy tan grande que no... En la misma creación, Salomón después lo dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto más un edificio que hemos de edificar. O sea que, por eso que cuando la gloria descendía a la tierra, el lugar a veces temblaba por causa de la gloria. ¿Por qué temblaba? Porque Dios es tan grande que cuando su presencia llega, se conmueven los cielos y la tierra. Pero Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, está hablando aún del tercer cielo, donde Dios tiene su trono. Allá en las alturas, en el tercer cielo, literalmente todo el tiempo, 24 horas 7, se está conmoviendo el cielo por causa del temblor de la gloria de Dios, que es lo que dice Isaías 6. Dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales del templo no podían, temblaban por causa de aquel que clamaba. O sea, allá está temblando. Los serafines empezaban a decir, santo, 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 y el lugar empezaba a temblar. Y dice que la casa se llenaba de humo, de la gloria de Dios. Entonces, Jesús nos dice, pidan número uno. ¿Cuál es la petición número uno que el Padre quiere que nosotros pidamos al Padre? Es, número uno, pidan por el derramamiento del Espíritu Santo, que es la respuesta a todas tus oraciones. Segundo, pide las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, pero van a venir como añadidura. No las pongas en tu mente como algo principal. Porque el plan de Dios es realmente contestar todas nuestras oraciones. Pero primero quiere que seamos llenos del Espíritu Santo y que recibamos ese derramamiento del Espíritu Santo global. Entonces, la Biblia nos dice qué cosas hay que pedir, las cosas que el Padre quiere que pidamos. Y siempre que se está pidiendo, siempre hay una connotación a los hijos maduros pidiéndole a Dios, al Padre Celestial. Es una relación de paternidad entre padre y sus hijos. Y a veces nosotros podemos sentirnos, a veces cuando las personas oran, a veces se sienten como si fueran hijos pródigos. Oran como si fueran hijos pródigos. Oran como que si Dios estuviera lejos. No, Dios está cerca de nosotros. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, un hijo maduro comprende eso. O sea, en la Biblia hay hijos maduros e hijos de Dios inmaduros, que todavía necesitan ser perfeccionados y crecer en la madurez. Un hijo maduro ya tiene su carácter moldeado al carácter de Cristo. Entonces ya no pide como un niño, sino que pide como un hombre maduro y perfecto, que pide las cosas que son realmente puntuales y necesarias. Entonces vemos que en Mateo y en Lucas Dios nos dice, pidan. O sea, el Padre quiere que nosotros pidamos eso que está en el corazón, pero Dios quiere que nos alineemos a su corazón. Por eso que lo primero que hay que hacer para alinearnos al corazón de Dios, al Padre, es pedir el derramamiento del Espíritu Santo, que es la respuesta a todas tus oraciones. Número 2, vas a pedir las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, las añadiduras. Entonces Dios nunca le dijo a David, constrúyeme un templo, sino que ya existía el tabernáculo de Moisés en los tiempos de David, que era el tabernáculo que solamente eran como las telas, que era una especie de una tienda o una carpa gigante. Entonces nadie le dijo a David, haz esto, sino que del proceder del corazón de David nació eso. Y Dios vio eso en su corazón y dice que Dios le respondió un sí a David. O sea que Dios contestó el deseo de David, pero fíjense que el deseo era no tanto para sí mismo, ni siquiera era para él, sino que él se preocupó por la casa de Dios. Dijo, voy a hacerle un edificio, un templo para que Dios more con nosotros. Y dijo, voy a ponerlo aquí en la ciudad de David, que es Jerusalén, en el centro de todo Israel. En el centro del centro de todo Israel. Y
dice que Dios dijo, wow, este hombre, yo no le he dicho que haga esto, pero dijo, David, haz lo que hay en tu corazón, haz lo que hay en tu corazón. Y Dios les contestó que sí, que lo iba a hacer, pero que un hijo suyo lo iba a hacer. Entonces vemos que Dios contestó el deseo que había en el corazón de David, que iba a ser para un beneficio para que la gente buscara a Dios, para que Dios morara con su pueblo. Ven, ese deseo de David tenía dos connotaciones. Primer mandamiento, para amar a Dios. Y segundo, que iba a ser una bendición para el pueblo. Entonces, esas son las oraciones que Dios quiere que pidamos. Son las oraciones buenas que cuando tú estés orando, tienes que hacer como un como decidir los niveles de protocolo para ver si es lo que estás orando va o no va. Es como un filtro, ¿no? Y el filtro lo podemos poner en manera sencilla. Lo que yo pido va de acuerdo al mandamiento de amar a Dios y de amar a mi prójimo. Eh, lo que yo pido es para bendición para otras personas, para mí y para otras personas. Eh, entonces, cuando usted tiene un deseo en su corazón y en su mente, en su corazón y en su mente, porque después dice la Biblia, dice, porque piden mal, porque piden para sus deseos. O sea, piden algo que es tan para sí mismo que no beneficia a otra persona más. Por eso es que cuando Salomón, para darle este ejemplo de cómo pedir, es una relación entre el Padre Dios Celestial y hijos maduros. Por ejemplo, les voy a dar este tipo de cosas buenas que sí se piden de los hijos pidiéndolo al Padre. Una de esas es pedir las naciones como herencia. El Salmo 12 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, el Padre Celestial busca que los hijos pidan esto, pidan las naciones. Eso es lo que el Padre, porque esas son las herencias. ¿Qué es lo que Dios quiere que pidamos? Nuestras herencias. Ustedes son los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los hijos de los reyes. O sea, herencia tiene que ver con heredero. Y normalmente esa palabra herencia es una connotación de un rey dándole las posesiones a sus hijos que son príncipes o princesas. O sea, la herencia tiene que ver con herederos, con reino, con rey. Esa es la etimología. Por ejemplo, el rey Salomón pidió sabiduría. Pero dice, para gobernar con justicia y juicio al pueblo de Dios. Entonces Salomón pidió algo para sí mismo, pero con el beneficio extra de bendecir al pueblo. Entonces Dios dijo, hey, Salomón, no pediste riquezas para ti, no pediste bienes para ti, no pediste dinero para ti, no pediste gloria personal, no pediste la vida y el alma de tus enemigos, no pediste muchos días o que se alargaran tus días. Dice que esas son las cosas que él no pidió. Por eso que aquí están las connotaciones de las cosas que Salomón no pidió. ¿Qué sí pidió? Que Dios dijo, hey, te avalo esta petición que hay en tu corazón. Dice, Salomón pidió, dice, un corazón entendido y sabiduría para gobernar a tu pueblo, que es muy grande, que es muy numeroso. Entonces, Dios dijo, hey, Salomón, te voy a contestar esto. ¿Qué pidió? Si ustedes leen Proverbios 8, se van a dar cuenta que dice, yo soy la sabiduría. Cuando dice yo soy la sabiduría, está hablando del Espíritu Santo. Si ustedes quieren saber cómo habla el Espíritu Santo, léanse todo Proverbios 8. Dice, yo soy la sabiduría, yo soy la inteligencia, yo estaba con Dios antes de la fundación del mundo. Dice, por mí dominan los reyes y príncipes de la tierra. Dice, conmigo están las riquezas, el oro y la plata. Y otras cosas que tienen que leerlo todo. Léanse todo Proverbios 8. Es el Espíritu Santo hablando. Entonces, cuando el Espíritu Santo vienen estas añadiduras. Dominio,
el dominio para gobernar como reyes y como príncipes, dice el Espíritu Santo, dice, conmigo están las riquezas, buenas riquezas. O sea, ¿quién trae las riquezas? El mismo Espíritu Santo. Dice, conmigo están las riquezas. Por eso dice Ageo 2, dice, mío es el oro y mía es la plata. Está hablando, dice Jehová de los ejércitos, el Padre. Todo esto me pertenece. Después dice, dice en Proverbios 8, dice, yo soy la sabiduría, yo soy la inteligencia, por mí dominan los reyes, conmigo está el oro y la plata, las riquezas. Entonces, ¿quién trae todas estas añadiduras? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pidió Salomón? Pidió al mismo Espíritu Santo, espíritu de sabiduría para gobernar, pero Salomón le puso la connotación de para qué quería esta sabiduría. Ese espíritu de sabiduría, un corazón, primero un corazón entendido, que en hebreo sería entendido, significa chema, o sea, escuchar la voz de Dios. Un corazón para poder escuchar la voz de Dios y obedecerle. Y número dos, pidió sabiduría para gobernar con justicia y juicio al pueblo de Dios. Entonces Dios le dijo que sí, te voy a avalar esta. Y después Dios dice, te voy a añadir algo que tú no pediste. Aquí vienen las añadiduras. Entonces, ¿qué primero pidió Salomón? Al Espíritu Santo. Y por pedir al Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, Dios le dijo, hey, ¿sabes qué, Salomón? Te voy a añadir algo que tú no pediste. Este es el plus, el plus. Algo que tú no pediste, te lo voy a añadir. Fíjate que esto vino por añadidura, no porque Salomón pidió esto. Dice, te voy a añadir riquezas, te voy a añadir gloria, bienes, vas a tener paz en tu tiempo. Y dice que tuvo buenos años de vida. Entonces, lo que él no pidió, Dios se lo dio por añadido. Y le voy a decir por qué Salomón no pidió estas otras cosas. Por ejemplo, dice que Salomón no pidió, porque estamos hablando de pedirle al Padre, ¿qué es bueno? Entonces podemos pedir cosas que son buenas, podemos pedir cosas que son más o menos, hay más o menos, ¿no? Es como que un sí o no, como que no estamos tan seguros. Y podemos pedir cosas que son malas, entonces Dios no va a contestar esas oraciones. Entonces Jesús nos está diciendo, ¿qué tenemos que pedir? Que Dios va a decir, sí, 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 te lo voy a dar. Tómalo, recíbelo. ¿Qué es? Número uno, pidan el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es la respuesta o la añadidura a todas tus otras oraciones? Entonces, dice que Salomón no pidió riquezas, pero dice que Dios se las dio por añadidura. Ahora, en los tiempos de Salomón, Salomón prácticamente el tipo era multimillonario. El tipo estaba tranquilo. Pero él dice, este pueblo es demasiado numeroso, demasiado grande que no se puede contar. ¿Cómo voy a hacer yo para gobernar a todo este pueblo sin que entremos otra vez en algún problema, en algún tipo de guerra? Entonces Salomón dijo, necesito algo mayor que las riquezas, necesito el mismo Espíritu Santo de Dios que me ayude a gobernar a este pueblo. Así lo hizo Dios. Dice que Salomón no pidió bienes, tampoco no pidió dinero o gloria, pero Dios se lo añadió. Entonces, esto vino por añadidura. Salomón no dijo, Señor, dame dinero. No, Dios se lo dio por añadidura. ¿Cómo vino la añadidura? Salomón empezó a hacer negocios con otros reyes y otros reinos que estaban alrededor de ellos. Y todos los reyes querían hacer pactos con el rey Salomón para establecer negocios. Entonces vinieron, ¿cómo vinieron la añadidura del dinero? Por negocios. La otra vez una persona, escuché una estadística de cuánto ganaba solamente el rey Salomón por anualmente. Vamos a ver si cuánto ganaba el rey Salomón anualmente.
solamente con esos negocios. Por eso que le estoy diciendo que estas son eh, las añadiduras. Entonces, este resultado es aparte de lo que ganaban la nación misma. O sea, que Salomón tenía una ganancia de todos estos negocios y el pueblo, o sea, los gobernantes, la nación tenía otra bendición porque eran tantos negocios que todo el mundo era bendecido. Salomón era bendecido, los príncipes eran bendecidos, los gobernantes eran bendecidos, el pueblo era bendecido, los agricultores eran bendecidos, los mercaderes, los negociantes eran bendecidos, todos eran bendecidos. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que pidió el rey Salomón en sus primeros años de vida? Pidió, Señor, dame un corazón entendido y dame al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es el plan de Dios. Entonces, aquí estoy buscándoles la referencia de cuánto era lo que estaba ganando el rey Salomón anualmente. Si no me equivoco, ok, casi más o menos 1 billón. Este es un cálculo que le escuché a una persona. Más o menos estaba ganando casi 1 billón en, en- para compararlo entre del oro a efectivo, a dinero de hoy actualmente, casi 1 billón de dólares actualmente, anualmente. Y los mercaderes, el ingreso anual de la nación, eran casi 15 billones de dólares anual. Entonces dice que el oro se volvió era tanto oro que la gente veía el oro como si fuera eh, como algo tan común, porque toda la nación estaba bendecida. Mientras Salomón obedecía a Dios, porque después vemos después a los últimos años, cuando se volvió anciano, dice que el corazón de Salomón se desvió del corazón de Dios. Y después dice que desobedeció a Dios y empezó a traer idolatría a Israel. Entonces, ¿qué era lo que le estoy diciendo? Dios, el Padre, quiere que sus hijos pidan. Número uno, pidan el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto trae todas las añadiduras. En 2 Crónicas 1:7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Dice el 9, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto rey sobre un pueblo numeroso como polvo sobre la tierra. Y dijo Dios a Salomón, dice, por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿de dónde vino el deseo? Del corazón. Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te querían mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Dice, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dice, y desde ese lugar alto estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Hay otra versión en Primera Reyes, capítulo 3, donde dice otra vez que este es lo mismo, pero este es otro en Reyes. Dice, se le apareció Dios en la noche. Eh, pero quiero darle la connotación. Primera Reyes 3:10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fíjense que muchas veces podemos orar y pedir, pero hay que ver si a Dios le agrada lo que estamos pidiendo. Entonces, esta oración del derramamiento del Espíritu Santo, si ustedes piden, es literalmente pedir el bien
de Dios. Es algo que al Padre le agrada. De hecho, Jesús nos está diciendo, esto es lo que le agrada al Padre. Pídanselo. Dios quiere darle libremente al Espíritu Santo a los que los pidan. Entonces vemos, estas son las cosas buenas que Dios quiere que pidamos. Por eso que a veces dice que podemos pedir en mal también. Dice Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, resumamos, ¿qué es lo que el padre quiere de sus hijos? Porque todo esto se trata de una relación entre padres e hijos. O sea, es un círculo íntimo de paternidad y sus hijos. Esta es la forma en la que Dios manifiesta su amor para sus hijos. Uno, envió a su hijo Jesús, a lo que Dios más ama. Dos, está enviando al Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es lo que al Padre le agrada. Por eso que usted dice, Dios, usted quiere tener un encuentro con Dios, que Dios diga, hey, te voy a contestar esta oración hoy mismo. Tú me lo pides hoy lo vas a recibir. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Esto es lo que el Padre ama, lo que hay en su corazón, esto es lo que Dios quiere contestar ahorita. Las añadiduras vienen después que esto es contestado. Viene salvación a la familia, vienen señales, prodigios, maravillas y milagros, hay multiplicación, hay bendición, hay provisión, hay riquezas, la iglesia crece, se multiplica. ¿Por qué? Porque primero Dios quiere contestar lo que a Él le agrada. Significa que podemos pedir, pero no necesariamente lo que pedimos le agrada al Padre. Y es igual, así como los que son padres y tienen hijos, cuando son muy pequeños, a veces piden cosas que son buenas, y hay otros días que piden cosas como que son incoherentes, que no tienen sentido en que las piden. O dárselas a esa edad podría ser un problema. Entonces, esto es una relación para hijos maduros que han madurado en carácter, en entendimiento, en conocer más a Jesús. Recuérdense que Lucas 4 dice, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Lo primero que Dios hace en Mateo capítulo 3, dice que Jesús fue a las aguas del bautismo, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo primero que el Padre quiso mostrar a las personas es que Jesús recibió al Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y también vino sobre él. Y se escuchó una voz, los cielos se abrieron, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recuérdense que los cielos se habían cerrado por más de 400 años, hasta el último libro que es Malaquías. Después vieron 400 años de silencio, porque como no había un hijo maduro en la tierra que podría recibir al Espíritu Santo, que reposara, los cielos se cerraron. Jesús vino, el Hijo amado, los cielos se abrieron y lo primero que hace Dios, ¿qué es? No puso una añadidura. Jesús no pidió una añadidura. Lo primero que Jesús quería recibir es, dice, el Espíritu Santo. Eso fue lo primero que recibió. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, entonces Jesús podía hacer las añadiduras, que era convertir el agua en vino. Jesús podía hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Podía multiplicar los panes, podía multiplicar los peces, podía resucitar a los muertos, podía caminar sobre las aguas, podía predicar con poder, reprender demonios. Todas estas añadiduras, todas estas bendiciones vinieron como añadiduras. Pero ¿qué fue lo que Jesús tenía primero? Al Espíritu Santo. Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestros días? Entonces, esta es la oración que el Padre quiere que hagamos. ¿Cómo se resume la oración? Repitan conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, envía ahora al Espíritu Santo con mayor gloria y mayor poder. Esta es la oración que tienen que hacer. Padre, envía ahora el derramamiento del Espíritu Santo con mayor gloria y mayor poder.
Aquí está. Esta es la oración por el derramamiento del Espíritu Santo y la audiencia de uno. Recuérdense que la palabra derramamiento en hebreo también hay una connotación que significa establecer. Entonces, cuando Dios quiere establecer a una persona aquí en la tierra para que se vuelva inamovible, que nada te pueda mover, necesita el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hay tres facetas en las que Dios, hay varias facetas para establecer, pero una es, dice Apocalipsis 4, 5, ahí en el cielo hay un trono establecido. Otra forma en la que Dios establecía a los hombres era a través de los pactos de Dios. Y les voy a dar esta tercera, que es el derramamiento del Espíritu Santo. En hebreo, creo que es la palabra en hebreo sería Yasak. Yasak. Y-A-S-A-Q. Yasak en hebreo significa derramar, como verterse sobre alguien, pero también significa como be established o establecer algo o alguien. Entonces, cuando Dios quiere establecer a su plan aquí en la tierra, establecer a un hombre, una familia, ¿qué es lo que Dios hace? Él derrama el Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces aquí está la oración. Padre Celestial, envía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo con mayor gloria y mayor poder. Y aquí están los enfoques sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis generaciones. Como Isaías 44:3 dice, derramaré bendición sobre tus generaciones. El otro enfoque es sobre las iglesias, el cuerpo de Cristo, sobre Israel y sobre las naciones de la tierra, para que al final se cumpla lo que dice Isaías 6:3. Este es el plan de Dios. Toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Significa que Dios no tiene un plan B. Dios tiene un solo plan y es llenar otra vez toda la tierra con el conocimiento de su gloria. Ahora, si ustedes ven los libros proféticos, todos los que hablan acerca del derramamiento del Espíritu Santo, como Isaías 44:3, o el 2, Hechos 2, Malaquías 4, fíjense que eso es lo que Dios ya ha planeado hacer desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso es lo que Dios va a hacer. Lo único que yo tengo que hacer es pedir lo que ya Dios, ya yo sé que va a hacer. No es como que, ¿será que Dios lo va a hacer o no? ¿Será que Dios lo puede hacer en mi vida, sí o no? O sea, no hay como inseguridad, porque ya Dios profetizó que eso es lo que Él va a hacer. Entonces, es como si yo le dijera a usted, mañana yo voy a estar en la iglesia a las 7 de la mañana. Ya yo le dije qué es lo que voy a hacer mañana. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Sincronizarse. Venir mañana a las 7 de la mañana. Y si vienes a las 7 de la mañana me vas a encontrar. ¿Lo entienden? Bueno, así mismo es la oración del derramamiento. Ya Dios planeó hacer esto. Esa es su voluntad. Entonces, cuando yo pido el derramamiento, estoy pidiendo algo que es bueno, algo que yo sé que es agradable para Dios. Tiene los filtros de que si yo pido esto, yo sé que esto me va a llevar a amar a Dios, también me va a llevar a amar a mi prójimo, terceras personas van a ser bendecidas por yo pedir esto. Yo pido esto y comunidades van a ser bendecidas, regiones van a ser bendecidas, naciones van a ser bendecidas por pedir esto. Cuando hablo del derramamiento, para que usted lo entienda bien, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma si usted fuera un terrateniente y tuviera hectáreas, 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 hectáreas llenas de agricultura, vegetales, frutos? ¿Cuál es la mejor forma de regar la tierra? Opción 1, usted tiene una manguera conectada a una pluma y riega la tierra. Número 2, hace un surco con una quebrada o un río. Número 3, que llueva. ¿Cuál es la forma más fácil
de regar toda la tierra con una lluvia. Por eso que en Génesis 2, léanse Génesis 2, desde Génesis 2 se habla sobre el propósito de la lluvia. Y dice que al principio, dice que Dios traía un rocío, un vapor que regaba la tierra. Pero después dice, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra porque no había un hombre. Entonces, por eso que cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, entonces, si esa persona se pone a orar, esa persona puede hacer que los cielos se abran y llueva. O que esa persona diga, no, los cielos se cierran y no va a llover ahora. Cuando hay un hombre, fíjense que Dios lo puso así. Si hay un hombre en el jardín del Edén que lo cuide, entonces va a llover. Por eso que después vemos Noé, viene Noé, Dios encuentra un hombre y Dios trae el diluvio. Viene la lluvia. Los cielos de arriba se abrieron, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Después viene Elías, ora por la lluvia y Dios trae la lluvia. Joel después dice en el derramamiento del Espíritu Santo que esto va a ser la lluvia temprana y postrera al mismo tiempo, porque la lluvia era para que esos frutos que ya habían sido sembrados y todavía le faltaba como un empujón más para que se maduraran, necesitaban ambas lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso hacía que la cosecha madurara. Bueno, esto es lo que Dios realmente quiere que pidamos. El Padre Celestial, en una relación de padre e hijos, que pidamos, número uno, pidamos el derramamiento del Espíritu Santo con todos estos enfoques. Y por pedir esto, Dios va a traer las añadiduras, los deseos que Dios ha puesto en tu corazón. A lo mejor era ver a un familiar siendo salvo por Dios. Créanme, ahí, en ese ambiente, Dios va a traer salvación. No solamente tu familiar se va a salvar, sino que todos esos que estaban perdidos se van a salvar. Porque cuando es el derramamiento, toda la región, toda la atmósfera, todos los corazones de ese lugar empiezan a cambiar para bien. Las personas se arrepienten de sus pecados y empiezan a buscar a Dios. Así que oremos todos juntos, oren conmigo, levanten sus manos en alto como hizo Moisés. Dice que mientras Moisés levantaba sus manos en alto, el pueblo de Dios tenía victoria. Padre Celestial, envía en el nombre de Jesucristo el derramamiento del Espíritu Santo con mayor gloria y mayor poder sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis generaciones, sobre las iglesias y el cuerpo de Cristo, sobre Israel y sobre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.